yo antes de empezar quería agradecer a Jordi Moya y que haya contado conmigo para esta presentación y agradecer a la alcaldesa, por supuesto, y a toda la población de Sant Lluís que yo pueda estar aquí explicándoos 4 cosas, ¿no? Bueno, me permitís tutearos, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias, nos tuteamos mutuamente y no hay ningún problema, ¿eh? Cuando Jordi me preguntó, oye, ¿de qué quieres hablar con los pacientes? Pues la verdad es que me quedé un poco fuera de juego, ¿no? Pero creo que intenté encontrar algún tema, algún título que pudiera atraer a los pacientes de alguna manera y poder establecer una cierta empatía sobre el tema del dolor, ¿no? Porque yo creo que si hago esta pregunta, alguien de la sala se identifica un poquito con esta pregunta. Supongo que sí, ¿no? Y los doctores, vuestros doctores, realmente os llegan a explicar por qué ocurre esto. Es decir, me duele una rodilla, pero mañana me duele la otra y luego parece que ahora me duelen las cervicales. Es decir, artrosis sí, pero ya está. Es decir, ¿os explican algo más? No creo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que voy a intentar explicar, ¿no? Con palabras un poco consonantes y para que os lleguen de una forma sencilla y fácil, ¿no? Porque el tema que hay de trasfondo es la sensibilización central, que es un concepto un poco rimbombante y que discutimos mucho en los foros médicos y que nos cuesta ponernos de acuerdo hasta nosotros mismos. Pero ahí es donde va a incidir el tema central, ¿eh? Entonces, sin más, ya vamos a empezar, porque si no, no nos vamos ahí. Vamos a ver, no Joana, bueno, yo soy el doctor Rivera, soy el responsable de la unidad del dolor de Son Espases, entonces vengo de cerquita, pero bueno, movemos un volumen de pacientes muy importante y os voy a explicar lo que le pasa a una Joana, ¿no? Es una paciente modelo, pero vamos a empezar a hablar como si fuera un caso clínico. Es una señora de 68 años, ama de casa, el único antecedente que tiene es que es hipertensa y que acude a la consulta del médico por un dolor intenso en la rodilla derecha, que se ha intensificado en los últimos meses. Es una sensación de dolor punzante, pero desde hace 2 meses el dolor empezó en una rodilla, pero desde hace 2 meses empieza a decir que le duele la otra rodilla, ¿no? Y empieza a pensar, claro, es que me han dicho que tengo una artrosis y entonces ahora lo que pasa es que como camino mal se me carga la otra y me duele la otra, ¿no? Esta señora tiene un dolor en reposo que no mejora con el movimiento, le impide realizar las tareas con normalidad, cada uno tiene la vida que tiene y su calidad de vida acorde a lo que quiere hacer cada día. Ha tomado previamente paracetamol, antiinflamatorios y hasta tramadol. Tramadol es un opioide menor tipo codeína, es un analgésico un poco más potente y aún así tiene dolor, ¿eh? Pero es que además no solo ya le duele la otra rodilla, sino que empieza a sentir que le duelen otras partes del cuerpo que originalmente no le dolían, ¿no? Y además esto está afectando su estado de ánimo y cada vez duerme peor. Entonces yo no sé si este modelo puede ser identificado con alguien de la sala, ¿no? Pero esto es un patrón que se repite con bastante asiduidad en las unidades del dolor, ¿no? ¿Qué le está pasando a esta paciente? No va muy bien. Bueno, pues aparte de la artrosis, aparte de problemas dolorosos que puedan tener un diagnóstico específico, los médicos estamos descubriendo que existen cambios a nivel del sistema nervioso. Sabéis que el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos y poco conocidos que tenemos, en el que intervienen evidentemente neuronas, conexiones neuronales, cerebro, médula espinal, y conocemos poco, pero parece ser que cuando ocurre esto, algo está pasando en el sistema nervioso, que no es un sistema estático, que no pasa nunca nada, sino que es un sistema dinámico y que sufre una serie de cambios que nosotros llamamos neuroplasticidad. Además, el sistema nervioso no solo son los nervios, como supongo que sabemos todos, ¿no? Es decir, que cualquier estructura, un hueso, un músculo, una articulación, etcétera, etcétera, está conectado con fibras nerviosas que conectan con la médula espinal y acaban conectando con el cerebro, donde tomamos conciencia de que nos duele una rodilla, la otra o las cervicales.
¿no? O lo que sea. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, ya Cerveró y Lair ya hace muchos años que con este modelo definieron los tres tipos de dolor fundamental que hay. El normal, ¿no? Cuando nos pinchamos un dedo, pasa esa sensación por todo el sistema nervioso central, y la percepción dolorosa es un dolor, pero que tiene un principio y un final, ¿vale? Este es el dolor normal, ¿eh? Para que nos entendamos. Cuando hay inflamación, un dedo inflamado, supongo que todos lo hemos tenido alguna vez, o un dedo del pie, un dedo de la mano, donde sea, ¿no? Cuando tú te pinchas con este mismo estímulo, ya hay unos ciertos cambios en el sistema nervioso y hace que esa sensación que percibimos en el cerebro de dolor sea mucho más intensa de lo normal. Y cuando hay una lesión en un nervio, hay tal alteración en el sistema nervioso central, y se sabe que cualquier estímulo que es no doloroso, como por ejemplo el roce de una pluma, genera una sensación anormal, en forma de hormigueo, calambre, parestesias, cuando hablamos de alodinia. Ahí es cuando ya hay una lesión del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Con esto hemos definido ya todos los tipos de dolor que podemos encontrar en nuestra vida. Es decir, podemos tener o un dolor normal, el nociceptivo, por ejemplo, una quemadura, un corte, etcétera, un dolor neuropático por una lesión en el sistema nervioso. Alguien a lo mejor ha tenido aquí un herpes, o una polineuropatía diabética, una neuralgia del trigémino. Dolor inflamatorio, una artritis. Alguien me ha dicho antes que tiene una artritis psoriásica, me parece que era la chica que está en recepción, ¿no? Y tiene dolor inflamatorio, pero es que de lo que voy a hablar yo es de esto. Es decir, también hay un tipo de dolor que se llama dolor central amplificado, que cursa con dolor por generalizado o por muchas partes del cuerpo. Bien, vamos a intentar explicar esto. ¿Alguien sabe qué es esta foto? ¿La ha visto en el diario? Es la mejor foto de este año de la World Press Photo. Es un premio, ¿no? Este señor era un manifestante anti-Maduro y le fotografiaron. Le fotografiaron de esta manera huyendo. Sé que tuvo lesiones graves, etcétera, etcétera, y creo que todavía está hospitalizado, ¿no? La cuestión es que, lógicamente, esto va a generar un estímulo doloroso que va a bombardear el sistema nervioso. ¿Qué ocurre cuando tenemos una quemadura, ¿no? Un estímulo doloroso como este o como cualquier otro, ¿no? Pues que nosotros, esto es la fuente del dolor, por ejemplo, la quemadura, ¿no? Eso se transmite a la médula espinal se transmite a través de unas estructuras nerviosas ascendentes hasta el cerebro, y ahí tomamos percepción de que nos está doliendo, y nos está doliendo aquí, allí o allá. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando tenemos un estímulo doloroso? No permanece permanentemente, ¿no? Llega un momento que desaparece. Es decir, un pinchazo de una aguja, bueno, aquel señor es una excepción, lo he puesto como... Pero si nos pinchamos con una aguja, el dolor tiene un principio, tomamos percepción de que nos hemos pinchado una aguja, pero al cabo de un rato irá desapareciendo, ¿no es así? Eso es porque tenemos un sistema que se llama de modulación descendente. O sea, nuestro sistema nervioso es capaz de frenar todos estos estímulos dolorosos que nos llevan al cerebro, de forma que conforme pasa el tiempo va desapareciendo el dolor, porque si no estaríamos todavía, al cabo de 5 días, seguiríamos teniendo dolor. Tenemos este sistema. Pues bien, cuando este sistema de freno no funciona, es cuando empieza a aparecer la cronificación del dolor, y lo que es peor, la amplificación del dolor. Es decir, si el estímulo doloroso se mantiene en el tiempo, está demostrado que va afectando poco a poco a la médula espinal. Si se mantiene en el tiempo ese estímulo doloroso que bombardea la médula espinal, va amplificando los cambios en el sistema nervioso cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llega al cerebro. Es decir, se producen unos cambios en el sistema nervioso de tal manera que la manifestación clínica de esta amplificación es dolor en otras partes del cuerpo. Es heavy, ¿no? Quiero decir que es difícil de explicar, pero es así, ¿no? Quiero decir, y esto es lo que estamos viendo los médicos, y por eso
Nosotros a esto ya le hemos puesto un nombre, ya se sabe que existe, ya se sabe que hay cambios microscópicos, ya se sabe que haciendo una resonancia magnética funcional que mira el metabolismo de las neuronas, existen cambios en estos pacientes y a este concepto se le llama sensibilización central. Para que nos entendamos, que el sistema nervioso está sensibilizado, es sensible. Son pacientes hipersensibles, tienen más dolor de lo normal, tienen umbrales del dolor bajos. ¿Me explico? Es que es un poco difícil de explicar a veces. ¿Cómo identificar estos signos? Pues bien, lo que decíamos con el paciente anterior, con la paciente anterior. Empieza con un dolor en la rodilla, después empieza a quejar de dolor en la otra rodilla o en la otra cadera, alejado, y finalmente, si dejas que este estímulo doloroso se cronifique y no se soluciona, acaba doliendo otras partes del cuerpo. En dos fases cronológicas, pasas del dolor localizado al generalizado. Primero habéis visto que pasa una rodilla a otra, no es un ejemplo, es real. Pasa primero al otro lado del esqueleto para que nos entendamos. Y si esto hay amplia evidencia ya científica en dolores neuropáticos, en quemaduras, pero si no se soluciona, acaba extendiéndose al resto del cuerpo. Y esto está demostrado en pacientes con dolores musculoesqueléticos crónicos, pacientes que tienen lumbalgias de más de 18 años, en el 24,5% ya existe un componente de dolor generalizado, y pacientes con latigazos cervicales, típico de accidentes de tráfico que te dan por detrás y sufres un latigazo cervical. Si no lo solucionas, el riesgo que corre ese paciente en un 10-20% es que al cabo de 1 año o 2 años se cronifique y no solo se cronifique, sino que se amplifique y el paciente acabe con dolores generalizados. Esto lo vemos cada día en las unidades del dolor. Por lo tanto, cuando entramos en este contexto de dolores por todo, entramos como en un círculo en el que la pescadilla se muerde la cola. Es decir, son pacientes que tienen dolor, tienen miedo, porque cuando tienes dolor y no se te va, y no lo solucionas, y nadie te lo soluciona, empieza a venir el miedo. Genera tensión muscular, el temor a moverse, restricción del movimiento, más estrés, más ansiedad, frustración, porque no lo entiende nadie. No lo entiende ni su médico, no lo entiende ni el especialista, no lo entiende su marido porque no puede hacer todo lo que quieren hacer juntos, etcétera, etcétera. Viene la depresión, el cansancio, duermes mal, se cierra el círculo y entras en esta dinámica. Este concepto de sensibilización central, antes, el paradigma es la fibromialgia. La fibromialgia se consideraba una enfermedad reumática con dolores musculares por todo, etcétera. Si cumplía unos puntos, pues se hablaba de este diagnóstico. Hoy en día se sabe que no solo dentro del contexto de sensibilización central está la fibromialgia, sino que está el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, muchas migrañas, muchas cefaleas tensionales son sensibilización central, síndromes de vejigas irritables, disfunciones de la articulación temporomandibular, patologías que antes no sabíamos muy bien, veíamos que se cronificaban, que no les podías ayudar, pero parece ser que entra dentro de este concepto de sensibilización central. De hecho, los pacientes con dolores crónicos, que en España se estima que aproximadamente hay encuestas que dicen que alrededor de un 17% de la población padece dolores crónicos, dentro de ese 17% se habla de que hasta probablemente un 30% de los dolores crónicos haya un componente de sensibilización central. ¿Cómo se diagnostica? Pues este es uno de los problemas que tenemos los médicos y por eso muchos pacientes se sienten absolutamente incomprendidos. No hay ninguna prueba específica que vaya a diagnosticar una fibromialgia, una fatiga crónica, etcétera. Es por lo que te dice el paciente, por la entrevista. Tengo dolores, estoy cansada, no duermo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tienes que ir desgranando tú en la entrevista. Y en la exploración física, lo que sí podemos ver es que tienen una hipersensibilidad generalizada a la palpación. Entonces, son pacientes que tú empiezas a explorarlo, a palparlo con los dedos, y ves que tiene múltiples puntos dolorosos que normalmente a un paciente normal no le duele, a estos pacientes le duelen mucho. Esto es un concepto que se llama hiperalgesia. Y no existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de todo esto. Lo que sí se hace, por ejemplo, en la fibromialgia es pedir toda una batería analítica de pruebas reumáticas y endocrinológicas para descartar otras enfermedades. Me explico, porque puede ser que un dolor generalizado, en vez de una fibromialgia
sea una enfermedad reumática, por ejemplo, una polimialgia reumática o una artritis reumatoide. Todo eso hay que descartarlo. Pero si sale todo normal, el único diagnóstico que tenemos para una fibromialgia o una enfermedad de aquellas es esto. ¿Me explico? Por lo tanto, no podemos demostrarle al paciente, mire, usted ve, esta prueba dice que usted tiene una fibromialgia o una fatiga crónica. No, no podemos hacerlo los médicos esto. Y el doctor House dice, bueno, muy bien, un diagnóstico brillante, ¿no? Síndrome de sensibilización central, ¿no? La de Rivera. Y si este es el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Pues ahí los médicos tenemos el segundo problema, ¿no? Que no hay un tratamiento curativo, no lo conocemos. Es decir, cuando el sistema nervioso está tan sensibilizado, cuando los pacientes tienen tanto dolor y se han activado todos esos mecanismos del sistema nervioso, no conocemos cómo frenarlo. Tocamos una serie de medicamentos que pueden frenar la sensibilización, pero no todos responden de la misma manera, ni tenemos el analgésico panacea que lo cure o que lo solucione. Podemos hacer un tratamiento paliativo o sintomático, que decimos, ¿no? Tratar por síntomas. Lo que sí hemos visto es que es fundamental educar al paciente y explicarle por qué le duele todo. Que sabemos que existe esto, porque hay médicos que no solo no creen, es que no lo saben. O sea, es que aquí ya estamos entonando el mea culpa. No sé si habéis tenido esta percepción, pero hay muchos especialistas y muchos médicos, compañeros nuestros, que ni lo huelen esto. Entonces, pero es por desconocimiento, ¿no? Es decir, es un concepto súper nuevo y que se sabe que existe y que por desgracia, está en progresión. Y esto lo vemos en todas las unidades del dolor. Y hay que explicarle al paciente, informarle, usted tiene esto, sospechamos que le pasa esto, no hay ninguna prueba que lo pueda, no lo podemos curar, señora, pero vamos a intentar paliarle los síntomas, luchar por usted, intentar mejorar la fatiga, si no haremos esto, si no haremos lo otro, si no haremos fisioterapia, si no, y usted tiene que hacer ejercicio moderado cada día, no hace falta que sea extenuante, es un ejercicio aeróbico que recomendamos, y luego le iría muy bien hacer un grupo de terapia, un tratamiento con un psicólogo o psicóloga especializada con terapia cognitivo-conductual, que lo que hace es intentar enseñar al paciente cómo automanejar el dolor en sus actividades diarias, porque cada uno, lo que decía antes, ¿no? Cada uno tiene unas actividades diferentes, ¿no? Y cada uno vive la vida de diferente manera y quiere, pues bien, pues los psicólogos enseñan cómo hacerlo, porque a veces pensamos que lo hacemos de la mejor manera, afrontamos el dolor o nuestros problemas de la mejor manera y estamos obcecados en esto y no es así. Y los psicólogos o psicóloga nos hace ver cuál es la forma más adecuada para no autoengañarnos, no autofrustrarnos, etcétera, de vivir con dolor. Por lo tanto, y ya acabo, una de las cosas que me gustaría que os quedara en la cabeza, nunca mejor dicho, es que el dolor crónico lo consideramos una enfermedad del sistema nervioso central y concretamente es una enfermedad del cerebro. La fibromialgia no es una enfermedad reumática, es una enfermedad del cerebro. La fatiga crónica, lo mismo, etc. Entonces, es el sistema nervioso central que está alterado. Y acabando ya, simplemente quería evidenciar la conflictividad y la problemática que tienen estos pacientes que tienen estos dolores. Aquí es una persona muy joven, que las hay también, tengo pacientes con fibromialgia con 14 años, que se sienten solas, que se sienten incomprendidos por su médico, por su familia, por sus amigos, se sienten solos, se sienten aislados y lo pasan muy, muy mal. A veces simplemente informándoles, esos pacientes simplemente no les alivian los dolores, pero colaboran y mejoran un poquito su calidad de vida. Y ante ello, ya estos pacientes ya se han movilizado, ¿no? Ya tienen sociedades y empiezan a hacer actividades. Y, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Tu falta de información no te da derecho a juzgarme, ¿no? Yo creo que vivimos en un país en el que nos es muy fácil juzgar a las personas sin tener suficiente conocimiento e información sobre lo que ocurre, ¿no? En realidad, ¿no? Y por eso ponía esto, ¿no?
Y, bueno, y son pacientes que cuando les educas, les informas, reaccionan y luchan y siguen porque no queda más remedio. Hay que tirar adelante, a pesar de que los médicos somos unos ignorantes a veces. Y esa ignorancia nos lleva a una enfermedad, a una sensibilización central que no le vemos el final del camino. Ahí tenemos un puente en el que no se ve el final del camino, que no sabemos muy bien a dónde nos llevará, pero yo estoy convencido de que más tarde o más temprano encontraremos una solución para todos. El problema es que hoy en día no la conocemos y es complicado. Muchas gracias.